En este video les vamos a hablar sobre el problema de las n reinas. La pregunta inicial es: ¿en qué consiste este problema? Va a consistir en encontrar una distribución de n reinas en un tablero de tamaño n por n, de tal modo que estas reinas no se van a atacar entre sí. Quiere decir que no pueden encontrarse dos reinas en la misma fila, en la misma columna o en la misma diagonal. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo resolver el problema para 8 reinas. Vamos a utilizar peones como reinas. Entonces, supongamos que este peón es una reina. Esa reina se puede mover verticalmente en esta columna, horizontalmente en esta fila y en las diagonales. Cualquier ficha que esté o cualquier pieza que esté en alguna de esas filas o columnas o diagonales, la reina se lo va a matar. Entonces, ocupamos colocar las otras 7 reinas de tal forma que ninguna pueda comerse a otra. Por ejemplo, si nosotros ponemos esta reina en ese espacio, un movimiento que no puede hacer la reina como lo hace el caballo es en L. Si ponemos aquí otra reina, esas dos reinas no se pueden comer entre sí. Ahora, siguiendo como la misma lógica, si ponemos otra reina aquí en L, entre esas tres reinas no se van a poder atacar entre sí. Y siguiendo la misma lógica lo podríamos poner por acá. Ahora ya tenemos la mitad de las reinas colocadas. ¿Qué pasa si empezamos a colocar por el otro lado del tablero? Si colocamos una por acá, esa reina que colocamos, si observamos detenidamente, no puede atacar a ninguna de estas otras 4 reinas, ni estas 4 reinas pueden atacar a esa otra reina. Y siguiendo la misma lógica que utilizamos por el lado de abajo, colocaríamos las otras reinas de esta manera. Ahí ya tendríamos las 8 reinas colocadas de tal forma que ninguna de ellas pueda comerse a otra, y esta sería una de las soluciones. Para el problema con 8 reinas existen 92 soluciones e incluso hay soluciones utilizando algoritmos en computadoras cuánticas. En el caso anterior vimos un ejemplo con n igual 8, es decir, con 8 reinas en un tablero de tamaño 8 por 8. Ahora, si se quiere aplicar el problema con n igual 1000, o sea, con 1000 reinas, se utilizaría en ese caso un tablero de tamaño 1000 por 1000. Cabe decir que este caso de las 1000 reinas es el caso más famoso que aún no tiene solución. Como vemos, si queremos n reinas, el tablero debería ser de tamaño n por n, tal como la definición inicial. Para obtener otras soluciones, lo que podemos hacer es, a partir de una solución, aplicar transformaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la solución A y aplicamos una rotación a la derecha, obtendríamos la solución B. Ahora, si a esa solución B nosotros le aplicamos una reflexión, en este caso, por decirlo así, respecto al borde derecho, obtendríamos la solución C. Y lo mismo podríamos hacer con la solución A. Si aplicamos una reflexión sobre el borde derecho, tendríamos la solución D. Ahora, ¿cómo saber de distinta manera si dos reinas están en la misma diagonal? Para este caso, se debe cumplir dos condiciones. La primera es que en las diagonales descendentes se tiene que cumplir que la fila menos la columna den el mismo valor. Y en las diagonales ascendentes se debe cumplir que la fila más la columna den el mismo valor. Por ejemplo, en la figura que vemos en la presentación, vemos que la ficha negra está en la posición 1,1 y la segunda ficha negra está en la posición 6,6. Y vamos a notar que están en una diagonal de manera descendente. Entonces quiere decir que se tiene que cumplir la primera condición. ¿Qué era la primera condición? Que se restaba la fila y la columna. Para la ficha 1 restamos 1 menos 1 y nos da 0. Y para la ficha 2
Restamos 6 menos 6, lo cual nos da 0. Ambos nos dieron 0, entonces quiere decir que está en la misma diagonal. Ahora para la ficha blanca, vemos que la primera ficha está en la posición 5,4 y la segunda ficha blanca está en la posición 7,2. Aquí vamos a notar que estas dos fichas están en una diagonal en forma ascendente, lo cual va a cumplir la segunda condición, que es que se va a sumar la fila de la columna. Entonces, por ejemplo, en la primera ficha blanca vamos a sumar 5 más 4, nos da 9. Y en la segunda ficha blanca vamos a sumar 7 más 2, que de igual manera nos da 9. Entonces quiere decir que están en la misma diagonal. Ahora, para mencionar un ejemplo calculero, vamos a mencionar una calculadora modelo gráfica ClassPad 300. Esta calculadora nos va a permitir relacionar el problema de las P reinas con la parte matemática y sus cálculos. Con el problema de las 8 reinas, anteriormente se explicó en qué consiste. De esta manera, en dicha calculadora se genera una lista, los cuales son vectores que lo que van a hacer es referirse a las posiciones de la reina. Así, cada componente va a ser una columna del tablero, es decir, el primer componente es la primera columna, el segundo componente es la segunda columna y así sucesivamente. El valor de la componente va a indicar la fila en la que se encuentra la reina en esa columna. Por ejemplo, en el tablero que aparece en pantalla, este tablero contiene la lista 3, 4, 2, 1. Vemos que el primer componente es el 3, lo cual quiere decir que la reina va a estar en la primera columna, fila 3. El segundo componente que vemos es el 4, lo cual quiere decir que la segunda reina va a estar segunda columna, cuarta fila, como lo vemos en pantalla. El tercer componente es el 2, lo cual quiere decir que la tercera reina va a estar tercera columna, fila 2. Y por último, el cuarto componente es el 1, el cual quiere decir que la cuarta reina va a estar cuarta columna, primera fila. Con este ejemplo, se observa que los números de la lista deben ser distintos. Es decir, no podemos pensar en una lista que, por ejemplo, traiga los números 1, 2, 1, 2. ¿Por qué? Porque en ese caso ya se sabría que hay dos reinas o inclusive más, pero en este caso, como estamos hablando de un tablero 4x4, hay dos reinas que están en la misma columna, lo cual no puede pasar. Así, la solución para un tablero tamaño 4x4 debe ser una permutación de los números 1, 2, 3, 4. Sin embargo, esto solo evita eliminar las amenazas en la fila y no en las diagonales. De esta manera, se debe buscar un algoritmo que ayude a encontrar todas las posibles amenazas. Para empezar, se va a clasificar las diagonales en A y B de la siguiente manera, como vemos en pantalla. Igual vamos a enumerar las filas y las columnas como lo habíamos hecho en un ejemplo anterior. En este punto va a intervenir lo que se expresó anteriormente. En las filas descendentes, la resta de la fila y la columna van a ser iguales. Y en la fila ascendente, la suma de la fila y la columna va a ser iguales. Entonces, de esta manera se sabe que hay dos o más reinas en la misma diagonal. Ahora, ¿cómo se utiliza la calculadora que mencionamos anteriormente? En la calculadora se van a crear dos programas, uno se va a llamar reinas y el otro se va a llamar check. En el primer programa se va a generar todas las permutaciones posibles mediante un algoritmo. En el segundo programa se va a comprobar si es solución. El programa pregunta las dimensiones del tablero dentro de una ventana de entrada de datos. Se asigna la dimensión que se quiere a la variable n y se crea una lista A que va a contener a los números naturales hasta el n. Por ejemplo, si se quiere un tablero 4x4, en la lista se va a colocar 1, 2, 3, 4. Como vemos en la imagen, la entrada de datos sería el input. Después en la variable S va a contener el número de soluciones encontradas hasta el momento. Luego las permutaciones van a aparecer a través del código que aparece en la siguiente imagen que ven en pantalla. Este es un ejemplo de cómo aplicar este problema, o más bien cómo resolver este problema con n natural dentro del cálculo matemático. Como ya vimos en el ejemplo con 8 reinas, existen 92 soluciones posibles, pero conforme vamos agregando más reinas, el problema se vuelve aún más complicado. Esto forma parte de la teoría de la complejidad,
Para medir la complejidad utilizamos el problema P versus NP, o también llamado P igual NP, donde la variable P se define como resoluble en tiempo polinómico y P completo son los problemas más difíciles en P. También NP se define como los problemas con respuestas positivas verificables en tiempo polinómico y NP completo representa los problemas más difíciles en NP. El problema entonces consiste en demostrar que el conjunto P es igual al conjunto NP. Este problema es uno de los denominados 7 problemas del milenio que se premian con $1.000.000. La relación entre el problema de las n reinas con el problema P igual NP es que si nosotros logramos demostrar para n reinas el problema, encontrar las soluciones para las n reinas, entonces podríamos entender mejor cómo brindar una solución al problema P igual NP.